Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Muy buenos días. Desgobierno es ahora mismo una palabra muy exacta para referirse a la política británica, aunque muchos medios en todo el mundo usan caos o shock. Liz Truss ha dimitido tras 45 días como primera ministra británica, pero ha sido tiempo suficiente para hundir la libra, provocar la intervención del Banco de Inglaterra y para generar una rebelión interna en su partido donde algunos echan incluso de menos a Boris Johnson. La política británica vive una crisis sin precedentes en su historia reciente y para que se hagan una idea, en menos de 2 meses el país ha cambiado de monarca y por Downing Street han pasado 2 primeros ministros, 3 responsables de Interior y 4 de Economía. Given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. Truss se va, dice, porque la situación actual no puede cumplir su compromiso con la militancia conservadora. Hay un análisis del sindicalista Unai Sordo desde aquí en España que es muy llamativo. Liz Truss dimite por pretender ejecutar, dice Sordo, de forma rigorista la política fiscal que los suyos llevan teorizando como ideal durante 5 décadas. Es la imagen del naufragio neoliberal. Y en ese naufragio andan, así que se abre ahora un nuevo proceso de sucesión dentro del partido. Gillian Ayala, buenos días. Hola, muy buenos días. Empieza así una semana clave. Quien quiera presentarse para suceder a Truss como líder de los Tories tiene hasta el próximo lunes por la tarde para hacer oficial su candidatura. Lo explicaba el presidente del Comité 1922, el encargado de tramitar ese relevo. Se van a hacer varios cambios en el proceso. Los candidatos deberán obtener 100 apoyos como mínimo en lugar de 20 como hasta ahora. Y el próximo viernes 28 de octubre el partido tendrá nuevo líder y el gobierno británico también. Y ya suenan varios nombres. El favorito es el exministro de Economía Sunak, el que perdió las elecciones primarias precisamente frente a Truss. También la recién dimitida ministra del Interior y Boris Johnson. Mientras tanto, en Bruselas se han enterado de la dimisión de la primera ministra en plena reunión del Consejo Europeo de Energía. La France, en tant que nation et peuple ami du peuple britannique, souhaite avant Y los 27 no han disimulado su preocupación. El presidente francés Emmanuel Macron solo le ha deseado al Reino Unido que logre tener estabilidad política lo antes posible. A todo esto es noticia de la madrugada el acuerdo de mínimos que han alcanzado los socios europeos para intentar limitar el precio del gas. Pasadas las 2:30 de la madrugada salía Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, en rueda de prensa para explicar el acuerdo que en realidad lo único que contempla es trazar una hoja de ruta para abaratar el precio de la energía, pero no entra ni en el cuánto, cómo ni cuándo. Fernando Bayo, buenos días. Buenos días. Sí, es un acuerdo de mínimos que permite a los 27 evitar la imagen de división entre quienes como Francia y España abogan por regular más el sector energético y quienes como Alemania, Países Bajos o Hungría temen que intervenir el mercado genere incertidumbre. Hemos sentado las bases para que Europa actúe y ahora serán nuestros ministros de Energía los que pulirán los detalles, ha dicho el alemán Scholz. Las discrepancias sobre si imponer o no un tope al precio del gas y sobre cómo adaptar el modelo ibérico a nivel comunitario han sido los principales escollos para alcanzar un acuerdo definitivo. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha prometido estudiar el impacto financiero de esa medida de europeizar la excepción ibérica en los países más reticentes como los bálticos o los nórdicos. Un acuerdo de mínimos, decimos, entre los 27 que ha llegado precedido por el pacto tripartito entre España, Portugal y Francia para crear un corredor de energía verde entre la península, entre Barcelona y Marsella, en lugar del proyecto MidCat, que era hasta ahora uno de los obstáculos para alcanzar un acuerdo a nivel europeo. ¿Y en Ucrania? Ahora toda la atención está puesta en la presa de agua cerca de Jersón, que según Ucrania el ejército ruso quiere sabotear. Zelensky avisa que la destrucción de esa presa sería un desastre a gran escala porque podría inundar hasta 80 localidades. Además hay problemas hasta ahora con la refrigeración de la central nuclear de Zaporilla y el gobierno ucraniano ya ha alertado a los civiles de que van a seguir produciéndose cortes de luz y agua durante los próximos días. Es viernes, es 21 de octubre y hoy vence el plazo para que los grupos políticos en el Congreso presenten una enmienda a los presupuestos generales del Estado. Y el Gobierno confía en que sean las 2 de la tarde, que es cuando se vence ese plazo, y la mayoría de los socios de la investidura no hayan presentado ninguna. Ya sabemos que el Partido Popular, Vox, Ciudadanos y Junts per Catalunya sí enmiendan las cuentas públicas y ahora falta saber qué va a hacer el PNV, Bildu y Esquerra. Esquerra, que está presionando con la reforma del delito de sedición. Nosotros hablamos de presupuesto cuando hablamos de presupuesto y por tanto puede ser que a lo largo de la tramitación Esquerra Republicana, tal como ha dicho, quiera meter alguna ley que esté en tramitación en este momento en el Congreso, insisto, ley en tramitación,
en el Congreso de los Diputados. Y esa es la respuesta de la ministra de Hacienda. El Gobierno solo quiere negociar sobre leyes que ya están en tramitación, dice la ministra. Por tanto, descarta de facto que la reforma del delito de sedición entre en la negociación presupuestaria con el Grupo catalán. A la derecha no le gustan esos presupuestos, eso ya lo sabemos, pero tampoco convencen mucho a las madres solteras. Denuncian que las cuentas públicas no contemplan la equiparación de las familias monoparentales con 2 hijos a las familias numerosas, sobre todo en ayudas y en bonificaciones. Y luego está otro acuerdo del PSOE y Podemos que tampoco se va a cumplir en los plazos que se marcaron en un principio, a pesar de que entró en la negociación de los presupuestos de coalición para pactar, en la negociación de la coalición para pactar los presupuestos. Es la ley de familias que, según ha podido saber la cadena SER, no va a ir este mes al Consejo de Ministros. Mariola Lourido. Las madres solteras denuncian que el Gobierno incumple su compromiso. Afirman que en los presupuestos generales del Estado no aparece la necesaria modificación legal para que a partir del 1 de enero las familias monoparentales con 2 hijos se equiparen automáticamente en ayudas y bonificaciones a las numerosas. Llevan 14 años con esta reivindicación y se sienten defraudadas y engañadas. Miriam Tormo, portavoz. Existe una deuda histórica con las madres solteras en este país. Estamos hablando de empobrecimiento única y exclusivamente por el modelo de familia al que pertenecemos. Estamos hablando de pobreza infantil, de feminización de la pobreza. La equiparación aparecerá formalmente en la nueva ley de familias que, según el Pacto de Presupuestos, se aprobaría en Consejo de Ministros este mes de octubre, aunque parece que se retrasa porque Derechos Sociales habla ya de que se aprobará en breves semanas. Las 7:07, 6:07 en Canarias. Hoy entra en vigor la Ley de Memoria Democrática después de una larga tramitación parlamentaria. Entre otras cosas, la norma declara ilegal el régimen franquista, redefine el concepto de víctima de la dictadura y cambia el nombre, por ejemplo, del Valle de los Caídos, que se va a llamar ahora el Valle de Cuelgamuros. Adela Molina. Con la nueva Ley de Memoria Democrática, calles como la de Millán Astray en Madrid se considerarán una infracción grave, sancionada con hasta 10.000 euros, explica el abogado memorialista Eduardo Ranz. Sin embargo, no veremos desaparecer nombres franquistas o simbología de la dictadura de forma inmediata, porque la propia norma da un margen a los ayuntamientos para aplicarla. El municipio, una vez que ha sido requerido para ello, tiene el plazo de 15 días para resignificar la simbología de exaltación. La norma también establece que en el plazo de 1 año, en colaboración entre la Secretaría de Estado de Memoria, la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento, se redactará el catálogo de vestigios de simbología resultante en España. Entre lo más relevante de la nueva ley, que también va a necesitar un tiempo para ponerse en marcha, está la creación de una Fiscalía de Sala a la que podrán recurrir las víctimas. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha vuelto a criticar algunas de las carencias que denuncia tiene la ley, como que prevé indemnizar a los partidos políticos por los bienes incautados durante el franquismo, pero no a las personas. Y en Sagunto, en Valencia, el grupo Volkswagen se plantea ahora no construir la fábrica de baterías que iba a abrir allí. La empresa duda que la planta pueda ser rentable si el gobierno no cumple con los plazos y con las ayudas que prometió. Radio Valencia, Ana Talens, buen día. Buen día. La posibilidad de no ubicarse en Sagunto está sobre la mesa porque Volkswagen tiene dudas ante la reducida inversión de fondos públicos procedentes del PERTE de vehículo eléctrico que cree que se le asignará. Volkswagen considera inaceptable una cifra de en torno a los 380 millones, que es la que se está barajando y que está muy alejada, dicen, de los 700 u 800 millones de euros que el consorcio había llegado a solicitar de manera más o menos explícita. Fuentes del Ministerio de Industria han mantenido que la resolución definitiva del PERTE no se ha publicado y que, por lo tanto, es prematuro hablar sobre el importe de las ayudas. Más cosas. La Comisión de Salud Pública ha aprobado ampliar el calendario de vacunación infantil para incluir la vacuna de la gripe entre los 6 meses y los 5 años al menos durante esta campaña. Además, también se va a ampliar el calendario para la vacuna universal del virus del papiloma humano para los niños que el año que viene tengan más de 10 años. Ana Corbatón. El Sistema Nacional de Salud va a financiar esas 2 vacunas para ese perfil de pacientes a partir de 2023, aunque la de la gripe en niños se pone ya desde esta temporada en Galicia y Andalucía y la del papiloma en Galicia, Cataluña y la Comunitat Valenciana. Esos territorios tomaron la decisión antes de que se acordara una estrategia para toda España, que es lo que ha hecho ahora la Comisión de Salud Pública, en la que ha participado todas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad. Es especialmente relevante que se incluya la del papiloma para los chicos a partir de 12 años, porque hasta ahora solo se administraba de manera gratuita a las chicas de esa edad. Las familias que querían ponérsela a sus hijos se tenían que gastar unos 300 euros. Este es un virus que se transmite
aceite durante las relaciones sexuales sin protección y es el causante de varios tipos de cáncer que afectan a hombres y mujeres. Y es noticia de esta madrugada, según el Washington Post, Elon Musk pretende despedir al 75% de la actual plantilla de Twitter cuando finalmente compre la red social. Corresponsal en Washington, Sara Canals. Sí, así lo especifica el Washington Post, que asegura que ha tenido acceso a documentos sobre conversaciones recientes entre Elon Musk y los inversores que le estarían ayudando a cerrar la compra de la plataforma. Esta reducción de plantilla implicaría dejar a Twitter con tan solo 2.000 trabajadores, un recorte además que la empresa podría llevar a cabo independientemente de si Musk acaba comprándola o no y que, según un exresponsable de la red social citado por el Post, afectaría negativamente a su funcionamiento, sobre todo a la hora de regular la desinformación o, por ejemplo, los discursos de odio. Recordemos que Twitter lleva meses inmersa en la incertidumbre por este tira y afloja del multimillonario, a quien la justicia le ha dado de plazo hasta el 28 de octubre, en una semana, para cerrar la compra de la red social si quiere evitar tener que ir a juicio. En la cadena SER, Hoy por Hoy. Tiempo para abrir los periódicos locales y ver qué historias nos encontramos. Como cada viernes, nos vamos a acercar a Canarias. Héctor Palmero, amigo, buenos días. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días. días. Y en Zaragoza está Pepe Las Marías. Hola, Pepe, buenos días. Hola, buenos días. Venga, empezamos por ti, Héctor. La Atlántida en los fondos de Canarias, me encanta esta historia. Bueno, pues es una pregunta a la que te voy a dar una respuesta afirmativa. Después de que un proyecto de educación ambiental llamado Secretos del Océano haya hecho públicas unas formaciones volcánicas marinas que se asemejan a lo que siempre hemos visualizado como esas ruinas de la Atlántida. Y es que la realidad es que a lo largo de muchísimos años los volcanes aquí en el archipiélago han forjado algunos escenarios absolutamente espectaculares. Las últimas imágenes han sido captadas en los fondos de Garachico. La propia naturaleza ha sido la que ha creado numerosas columnas basálticas hexagonales. Son formaciones que se producen porque la lava, al enfriarse, se solidifica, pero disminuyendo su volumen. Durante el proceso se cuartea en forma de prismas de diferentes tipos, muchas veces hexagonales, como os les cuento. Los más famosos aquí en las islas no son precisamente estos submarinos que se asemejan a la Atlántida, sino visibles en las paredes verticales de la isla de La Gomera, los conocidos como órganos. Y te voy a revelar, digamos que un secreto que no es tal, porque esta nueva Atlántida que estamos dando a conocer aquí en la antena de la SER, algunos ya la conocían, algunos privilegiados, esos submarinistas locales que se sumergen en los fondos de las islas y que pueden disfrutar de este tipo de elementos. Pepe, estábamos hablando antes del frío que se pasa en algunos sitios y frío ha tenido que pasar un alpinista que durmió una noche en una hamaca colgado a 3.000 metros de altura. Sí, pero lo hizo de forma voluntaria, le hizo mucha ilusión. Se llama Gerard Olivé, es un alpinista catalán, amante de Vivac y, como dices, pasó una noche colgado de una hamaca de 2 puntas de la llamada Cresta de Salenques en el valle de Benasque, en el Pirineo Ostense, y con vistas al Aneto, el monte más alto del Pirineo, con 3.400 metros. Él explica que pasó una noche genial, que estuvo muy relajado, que dormía a ratos y cuando se despertaba, pues como había luna, se daba cuenta de que estaba colgado en el aire. Este alpinista catalán es cocinero y hace unos años cambió radicalmente de estilo de vida, dijo que estaba quemado a nivel profesional. Lo que hace es trabajar de viernes a domingo y el resto de los días pues se dedica a retos como, por ejemplo, dormir en una hamaca a 3.000 metros de altura. Y si yo me quiero ir a Tenerife este fin de semana a creerme Mario Kart, Héctor, ¿qué tengo que hacer? Pues vas a poder hacerlo y además me han dicho que eres un profesional de ese videojuego, o sea, hombre, claro, que tienes... y de todos. Y de todos, vale. Bueno, pues me habían dicho que en especial del Mario Kart, que era un experto en conducir vehículos con Mario o con Luigi. Bueno, pues... Y que me tiren plátanos. y las conchas de las tortugas, ¿no? Eso es. Bueno, pues va a ser posible ese sueño tuyo, porque el proyecto del circuito del motor de Tenerife se convierte este fin de semana en un circuito al más puro estilo Mario Kart. Su proyecto, el de este circuito, está en marcha, marcado por las disquisiciones y la controversia, y el Cabildo quiere promocionarlo con un torneo virtual que simula las rectas y curvas de la futura instalación deportiva. Y es que, como pueden imaginarse, el hecho de que se dé esta opción, un videojuego de carreras de simulación en el Salón del Automóvil de Canarias, que se celebra durante estos días, ha disparado el ingenio en los políticos insulares. Portada de videojuegos virtuales en las redes sociales o a los mandos de esos vehículos del Mario Kart, poniéndose en la piel de Peach, de Toad o de Waluigi. Bueno, que hay competiciones y en el videojuego virtual también las habrá. Contará con 2 simuladores de vehículos de carreras que podrán probar los visitantes de este salón. Habrá eliminatorias previas y gran final. Héctor, un abrazo.
Para ti también. Hasta luego, Pepe. Y la última, un ingeniero suizo que hace 34 años se enamoró de Pano, un pueblo del Prepirineo oscense, ¿y qué es lo que ha hecho? Bueno, pues se ha quedado a vivir en él, lo está recuperando desde hace 35 años. Como dices, un día pasaba con la bicicleta por ese pueblo, se enamoró de él y se quedó con su primera mujer y sus 4 hijos. Preguntaba, ¿qué hay en Graus? Me ha dicho, ni un perro hay. Fantástico, Pepe. Muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros los viernes. Vale, adiós. Hasta luego. Es viernes y la recomendación cultural de hoy no puede ser otra que los estrenos de cine para este fin de semana con Pepa Blanes. Vuelven los superhéroes. La Roca Johnson interpreta a Black Adams, personaje de DC, en una entrega de acción que dirige el catalán Jaume Collet Serra. Estos poderes no son un regalo, sino una maldición. Hay también cine familiar. Lilo, mi amigo el cocodrilo, es la primera comedia musical que protagoniza Javier Bardem, una historia de amistad. La película donde un cocodrilo canta y tú enseñas a bailar a un cocodrilo y el tipo es conocido porque se presenta a sí mismo como la estrella del escenario y el cine. El cine policíaco llega de la mano de Saoirse Ronan y Sam Rockwell con Mira cómo corren, una comedia de acción ambientada en los años 50. ¡Te mataré por esto! Es como una confesión. No saquemos conclusiones precipitadas, agente. Y el cine español sigue imparable. Se estrena Un año, una noche, la película de Isaki La Cuesta sobre los supervivientes de los atentados en Bataclan. Mira tu teléfono. No tengo, de verdad, no tengo ningún mensaje. No hay nada en mi teléfono. ¿Pero cómo es posible? ¿Qué? Porque no he dicho nada. Y otra propuesta es Unicorn Wars, película de animación de Alberto Vázquez, que une a un ejército de ositos contra unicornios cookies. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.